Buenos días, vamos a iniciar el video del trabajo del día de hoy. Es de la asignatura de Lengua Materna Español, jueves 27 de enero de 2022. Nuestros temas se van a centrar en el dictado, la comprensión lectora y la recomendación de un cuento. Va a ser la primera parte del tema donde yo les voy a ir mostrando paso a paso cómo se hace una recomendación y ya en la siguiente clase de español ustedes la van a hacer solitos, ¿ok? Aprendizaje esperado, escucha la lectura de cuentos infantiles, lo estuvimos haciendo durante la semana. Eligen un cuento para recomendar, identifican las características de una recomendación literaria. En este caso yo voy a elegir el cuento porque yo les voy a enseñar las características que debe tener creando una recomendación de un cuento, ¿ok? Aquí vienen las actividades, como ya dijimos, un dictado. La comprensión lectora va a ser utilizando una página de nuestro cuadernillo de lectoescritura, la página 39. Vamos a explicarles cómo se elabora la recomendación de un cuento y en ese transcurso de la explicación vamos a contestar las páginas 66, 67, 70, 71 y al final tendremos una recomendación que solamente van a copiar en el cuaderno de español y le van a incluir un dibujito, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Nuestro primer trabajo es el dictado. Como con este dictado yo quiero evaluar cuáles son los avances que hay en la escritura. Vamos a ir, les voy diciendo las palabras y las oraciones y ustedes lo van a escribir como ustedes puedan. Mamá y papá no les pueden ayudar. Al final lo que van a hacer mamá y papá para ayudarles va a ser escribir en un lado la corrección de la palabra. Sí, por ejemplo, si yo les dije en la primera, en el número 1, no sé, cama, y ustedes escriben así, pues mamá le va a poner ahí una flechita y en un lado va a escribir bien cama, ¿verdad? Ahí disculpen la letra, escribir con el mouse es un poquito difícil. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo nos va a ayudar mamá o papá en esta ocasión? Corrigiendo las palabras de esta manera en un lado. ¿Ok? Empezamos entonces con el dictado. ¿Sí? Ya escribieron la fecha, el título, ahí se los puse para que lo copien. Y cuando termine el dictado, pues ya saben qué es lo que va a hacer mamá y papá. Vamos ahora al número 1. El número 1 es la palabra pez. Pez. Vas a escribir como tú puedas en el número 1. Pez. ¿Listo? Vamos al número 2. Recuerda que tú en cualquier momento puedes pausar el video si sientes que te vas a tardar un poquito en escribir, pero no vas a pedir ayuda. ¿Ok? Ni vas a copiarte en ningún lugar. La segunda palabra es rana. Rana. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a la tercera palabra. Conejo. Conejo. Palabra número 4 va a ser la palabra ganso. 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 Vamos a la número 5. Almeja. Almeja. Probablemente las palabras se te hagan conocidas porque son parte de un dictado de diagnóstico. ¿Ok? Número 6. Gaviota. Gaviota. ¿Listo? Número 7. Cocodrilo. Cocodrilo. ¿Ok? Número 8. Aquí empiezan las oraciones. La rana brinca mucho. La rana brinca mucho. La rana brinca mucho. Recuerda que si necesitas pausarlo, puedes hacer. Número 9. Es la oración, el niño perdió su pelota. El niño perdió su pelota. El niño perdió su pelota.
Vamos al número 10. Miguel juega con su trompo. Miguel juega con su trompo. Miguel juega con su trompo. Recuerda incluir en tu trabajo tu nombre completo, ¿ok? Ahora vamos al siguiente trabajo. En este trabajo, ustedes van a leer desde el título de este cuento y aquí de este lado vienen unos numeritos, es la cantidad de palabras que hay en cada renglón. Por ejemplo, aquí hay 4. 1, 2, 3, 4. ¿Para qué nos va a servir? Porque mamá o papá, quien esté con nosotros, va a poner su reloj o podemos poner algo en el microondas a calentar por mientras durante 1 minuto. ¿Sí? Entonces ustedes cuando empiece el tiempo van a empezar a leer, ¿sí? Van a leerlo todo, pero ustedes van a empezar a leer y cuando se termine ese minuto, ¿sí? Mamá o papá va a poner una marca. Por ejemplo, si al terminar el minuto yo llegué hasta aquí, ustedes llegaron hasta aquí, entonces hasta aquí son 33 palabras. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Aquí vamos a poner que leímos 39 palabras en 1 minuto, ¿ok? Todo esto lo va a estar grabando mamá o papá, ¿ok? Van a estar grabando cómo leen ustedes. Si se les pone nervioso la cámara, pues volteen a otro lado, ¿sí? Igual ustedes tienen que estar concentrados en el texto, ¿verdad? Y no tienen nada que temer, solamente quiero escucharlos yo, cómo van leyendo, cómo van avanzando, ¿sí? Después de que terminaron de leer el texto, ¿sí? Vamos a escribir los nombres de estos dibujos. Esta es una moneda, esta es una dona y vamos a contestar estas 3 preguntitas, ¿sí? ¿Cuántas monedas tiene Dante? ¿Quién le dio más monedas? ¿Y qué compró con sus monedas? Van a contar. Pueden volver a leer el texto y buscar esas respuestas, ¿ok? Lo importante aquí es que nos grabemos, que nos tomen cuántas palabras leímos en 1 minuto. Colorean muy bien los dibujitos y pasamos al siguiente trabajo. El siguiente trabajo es ya acerca del tema de la recomendación de un cuento, ¿sí? Lo primero que nos pregunta aquí es qué cuentos hemos leído. Acuérdense que durante la semana leímos varios cuentos y les dije que los fueran escribiendo. Si no los han escrito, aquí se los pongo para que los copien. Los duendes del mercado, Rafa el niño invisible, Se me ha caído un diente, El canto del censontle, El príncipe valiente y La reunión de los ratones. Esos son los títulos que leímos durante esta semana. Sí, los pueden poner pausa y copiar si no lo han terminado de copiar. Recuerden que todas las páginas también deben llevar su fecha y su nombre, ¿ok? Después, ¿por qué nos pregunta eso? Porque se supone que si estuviéramos en clase, pues poníamos los títulos y tenían que votar para elegir un cuento. En este caso yo lo voy a elegir, va a ser El príncipe valiente. Entonces aquí vamos a escribir el título de ese cuento, El príncipe valiente. Aquí se los escribí. Recuerden que como ahorita es una explicación, yo les voy diciendo lo que van a escribir. Ya la siguiente clase ustedes van a escribir lo que va ahí. ¿Okay? Ustedes van a decidir el título y todo lo demás. Dice, escribe las razones por las que eligieron ese cuento. Pues yo aquí les puse que El príncipe valiente habla acerca de un valor muy interesante, que es la valentía, ¿verdad? Además, nos enseña lo importante que es expresar y manejar nuestras emociones. Por eso elegí ese cuento, ¿sí? Lo copian ahí en ese cuadrito. Si necesitan, pónganle pausa. Después dice, recomendamos un cuento, etapa 2, leemos recomendaciones. Ya que nosotros elegimos un cuento, aquí nos dice que debemos de leer recomendaciones. ¿Para qué? Para que veamos nosotros la estructura de una recomendación. ¿Qué es la estructura? Las cosas que lleva, cómo va escrito, cómo va formado. Aquí dice recomendación. La mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino, pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja de Charles Perrault en la página 126 del libro de Español de Primero. ¿Ok? Esa es una recomendación de un cuento. Si ustedes se fijan, nos están dando una idea de lo que trata la historia,
Después nos da una frase, ¿sí?, que nos invita a leer. Y por último nos dan los datos del libro o del cuento que tenemos que leer, ¿sí? Y aquí nos dice las partes de una recomendación. Vuelve a leer la recomendación e identifica donde dice estas 3 partes. ¿De qué trata la historia? Lo vamos a subrayar con rojo. Todo esto porque es donde nos dice de qué trata la historia. Nos da un pedacito, un breve resumen de lo que se trata nuestro cuento. ¿Sí? Todo esto es de qué trata la historia. Puede ser algo largo, puede ser corto, dependiendo de la información que tengamos o de cómo queramos dejar en suspenso. Tampoco le vamos a contar todo el cuento, porque si no, ya no tiene caso que lo lea, ¿verdad? Y dice alguna frase que invite a leer. Vamos a escoger otro color. En este caso yo escogí el morado y voy a subrayar la frase que los invita a leer. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento. Esa es la frase que invita a la persona a leer, ¿sí? Y por último, vamos a agarrar el verde, los datos del libro y el autor, ¿sí? Datos del libro, que es el título Caperucita Roja, el autor de Charles Perrault y la página y en qué libro está. Ahí están todos los datos para que yo pueda encontrar ese libro o la persona a la que se la estoy recomendando. Se fijan, son 3 partes. Una breve parte de la historia, un breve resumen de qué se trató, una frase que invite a leer y los datos del autor. ¿Sí? Entonces, después nos dice que para planear nuestra recomendación, pues tenemos que tener esos datos. Aquí yo incluí ya los datos del libro de donde encontramos esa historia. Título, pues El Príncipe Valiente. Autor, Vivian Monsieur. Libro español de primero y página 64. Cópienlo, por favor. Y ahora aquí les dejo un ejemplo de la recomendación. Ya saben, en su cuaderno de español ponemos la fecha, el título, que es la recomendación de un cuento. Después, que era un breve resumen de la historia. Yo lo hice muy cortito para que no se cansen tampoco de escribir. El príncipe valiente hizo muchas cosas heroicas. ¿Sí? Sí recuerdan de qué se trataba ese cuento, ¿verdad? Después, la segunda parte, que era una frase que nos invite a leer. Si quieres saber por qué el príncipe se ganó el título de valiente y si siempre lo fue, lee el cuento. Ahí estamos invitando a leer. ¿Sí? La frase de invitación puede ser larga o corta y puede incluir parte de lo del cuento, ¿sí? Y por último, ¿qué era? Los datos del libro. El Príncipe Valiente, que es el nombre de nuestro cuento, de Vivian Monsieur, nuestro autor, la página 64 del libro español de primer grado. ¿En qué página lo encuentro y en qué libro? Si se fijan, ahí están las 3 partes o 3 tipos de información. ¿De qué trata nuestro cuento? ¿Sí? La frase para invitar, que es desde aquí hasta aquí, hasta leer el cuento. Y por último, los datos de nuestro libro. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Lo copian en su cuaderno y si quieren lo pueden subrayar igual con los colores, ¿sí? Y al final le vamos a incluir un bonito dibujo aquí en esa parte del príncipe valiente y lo colorean. Y así damos por terminado nuestro tema de hoy, nuestros trabajos de hoy. Y se ganaron su merecido descanso. Nos vemos el día lunes para trabajar nuevamente. ¿Ok? Hasta luego.